entre la UBA y Shell, ¿no? Por supuesto, un acuerdo que ha, tenido muchísimas repercusiones, ¿no? En diferentes ámbitos que cuestionan de alguna manera este acuerdo que se aprobó, que dejaría en desventaja, ¿no?, a nuestro país. Y donde se plantea un poco el tema, ¿no?, que es lo que vamos a hablar con Guillermo Folguera, doctor en Ciencias Biológicas de la UBA, investigación o negocio polémico, acuerdo entre Shell y la UBA para tareas de fracking en Vaca Muerta. Guillermo, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenido, buenos días. Bueno, contanos, a ver, ¿qué debemos conocer todos los argentinos de este acuerdo, ¿no?, que se ha aprobado en los últimos días? Este acuerdo se concretó esta semana entre la Facultad de Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y la empresa Shell. Cabe advertir que este tipo de acuerdos suele, desgraciadamente, darse en diferentes universidades nacionales del país. Lo que pasa es que en un contexto de pandemia con la empresa Shell y que además involucre técnicas como fracking, y además en un contexto en donde las universidades están vacías y no se puede dar una discusión profunda, evidentemente le da a todo esto la particularidad del caso, con lo cual le agradezco la comunicación, ¿no? Claro, porque se instala en los medios este polémico acuerdo. Es importante empezar a saber de qué se trata y que estos acuerdos suelen estar. Es cierto que en el contexto donde uno está situado también se complejiza un poco más. A tu criterio, Guillermo, ¿cuáles serían los puntos estratégicos y a tener en cuenta de este acuerdo? A mí me gustaría primero ir por ahí de lo general a lo particular, para que se comprenda un poco. Este tipo de acuerdo tiene en nuestro país unas 3 décadas, un poco menos, y en general responden a lo que son políticas de flexibilización que conocemos de parte de las instituciones vinculadas con la investigación y la educación, en donde las instituciones tienen que ir a buscar sus propios recursos. En ese contexto en general, uno puede buscar y ver diferentes instituciones de nuestro país que encuentran en vínculos con las multinacionales, en este caso Shell, una especie de paquete tentador, principalmente para las multinacionales, y que enhebran diferentes tipos de vínculos, en general lo que se entiende con una especie de lógica empresarial. Por eso muchos han planteado que esto es una especie de antesala a lo que después se lo entiende como universidad-empresa. Pero un paquete tentador que a primera vista sabemos que estamos en desventaja. Claro. Y ahí viene, tentador, nada tentador, ¿no? Porque vamos a pasar a números, si te parece, para contar lo que significa este acuerdo para los becarios, ¿no? Tenemos que hacer una relación. Sí, perdón. Te decía tentador para la empresa, digamos. Claro. Estamos hablando de todas maneras, estamos hablando de $30.000 por año, $30.000 por 3 años, o sea, $10.000 por año. Y encima con una cláusula muy particular, piensen que estamos hablando de universidades públicas, hay una cláusula muy particular en la cual Shell pareciera que si marca cierto carácter confidencial de alguna cuestión a discutir, eso no puede ser publicado, lo cual también yo creo que da una discusión más allá de lo monetario, que evidentemente para una multinacional es un vuelto, $30.000 por 3 años. Yo, desde mi óptica y de los grupos en los cuales trabajo, no cambiaría tampoco demasiado que eso esté multiplicado por 20. Claro. La lógica de fondo significa poner a una institución pública que tendría que perseguir el bien común para trabajar para el sector privado, y además un sector privado muy particular, ¿no? Claro. Estaba pensando en esta cuestión y por ahí nos llegan algunas consultas que tienen que ver con la definición del fracking, ¿no? Hablamos del fracking como un aspecto entendible. Básicamente, ¿nos explicás qué es este modelo productivo, Guillermo? Sí, yo no soy especialista en fracking, con lo cual no me animo a responderte, porque así como he trabajado profundamente otras técnicas de extractivismo, en el caso del fracking, técnicamente no me animo a plantearlo. Sí, en general las voces de las comunidades en territorio que han advertido muchas de las consecuencias potenciales del fracking, que van desde posibles movimientos sísmicos asociados hasta contaminaciones en cuerpos de agua, ¿sí? y en tierra. Eso es en general una cuestión que en un escenario, y ni hablar de un escenario pandémico como el actual, tendría que alertar fuertemente
al sector de la gobernanza y paralizar ese tipo de práctica que se llama extractivista, que tiene un impacto social y ambiental muy grande. En ese sentido, nuevamente, el fracking es una técnica más, en general con una repercusión muy fuerte, de un tipo de técnica que involucra un fuerte acento tecnológico, un gran impacto ambiental y un uso de los bienes comunes que en general dejan una huella tremenda en términos de damnificados. Y la propia historia de Shell, en este sentido, no solo en Argentina, sino en diferentes casos del mundo, tiene un caso muy famoso en Nigeria, también da cuenta de esa alarma. De todas maneras, respecto a los aspectos técnicos particulares del fracking, prefiero pasar la pregunta porque no me sentiría cómodo respondiendo, ¿sí? Pero bueno, está claro que los únicos que ganarían sería Shell, ¿no? A ver, para pasar en limpio, ¿no? Ganaría evidentemente primero Shell y ganaría también aquellos que impulsan una idea particular de universidades nacionales mercantiles. Evidentemente hay, este acuerdo se votó básicamente con la presencia de los graduados de la mayoría y el claustro de profesores en homogeneidad, y fue rechazado por los y las estudiantes, lo cual también es muy interesante ver qué puede estar pasando con este quiebre generacional. Claro. Yo creo que ha sido una buena noticia ver el vínculo de estudiantes con además una diversidad ideológica muy importante, porque había facciones diferentes de acuerdo a rechazar un acuerdo que, como planteás, efectivamente, ante todo prioriza el bienestar de las multinacionales. ¿Y habría alguna manera de revocar este acuerdo? No lo sé en términos legales. Me imagino que en términos políticos, por supuesto. En términos políticos, cuando hay una intencionalidad de revertirlo, esas cosas pueden darse vuelta. De todas maneras, no vería el motivo para que eso ocurra, porque veo que los propios agentes que impulsaron el acuerdo, más allá de voces como las de ustedes que están levantando estas disidencias y otras voces que estuvieron dando vueltas, tampoco es que aquellos que están tomando decisiones en nuestras universidades nacionales tengan una mirada crítica respecto a estas cuestiones. Y por eso reitero, es un tipo de acuerdo que infelizmente es muy frecuente a lo largo y ancho de nuestro país. Yo hace muy poquito, hubo acá nomás también, yo estoy en Ciudad de Buenos Aires, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires rescindió un contrato bastante importante con Benetton, que tenía características muy parecidas. De acuerdo, sí. Así que es una lógica particular que lo que sí por ahí me importaría mucho que los y las televidentes reconozcan es que tampoco es una lógica que esté homogéneamente en nuestro territorio. Yo creo que es una lógica que está en disputa y que efectivamente el primer paso para eso es preguntarse cuál es el rol de nuestras universidades, instituciones públicas dirigidas a la investigación y a la docencia. Guillermo, ¿por qué crees a tu criterio que este tema no se instala como un debate nacional? ¿La gente no lo llega a comprender del todo? ¿Falta información de alguna de las partes? Da la sensación de que hay muchísima desinformación, ¿no? Realmente desconocimiento del tema, porque si entramos a mirar en detalle, ¿no?, lo que significa este acuerdo, claramente, bueno, podemos notar que estamos en desventaja, ¿no?, como ciudadanos, como Estado. Yo creo que esa es la pregunta clave. Si me dejan extender un poquito... Sí, adelante, sí. Lo quiero conectar con la pandemia. Justamente los escuchaba recién hablar con esta compañera desde Brasil. Yo creo que se ha motorizado la idea de que la función del Estado no es tanto el cuidado de los habitantes, sino el generar dinero ante todo. Yo creo que ahí tenemos una primer derrota y una primer cuestión que discutir. Entonces, cualquier cuestión que genere lucro pareciera ser que tiene luz verde, y en ese sentido, cuando se aborda la problemática en cuestión, en este caso, por ejemplo, el fracking, se aborda mucho más sobre los desastres que ocurren, las consecuencias, que sobre el sistema de causas y de prevenciones. Y por eso quería conectarlo, invitarlos, por ejemplo. Estamos en un escenario pandémico. Yo pertenezco al grupo de Filosofía de la Biología de la Universidad de Buenos Aires y de CONICET, y trabajamos mucho con todo el sistema de causas vinculados con el tema de la pandemia.
Evidentemente, esta pandemia, supongamos un origen zoonótico, o sea, transfirió de animales a personas, más allá de cuáles sean esos animales, pero tanto vinculado con el origen de la enfermedad como con la expansión de la enfermedad, hay un sistema de causas muy claro, que está vinculado con el hacinamiento. No es casualidad que acá en Buenos Aires hoy tengamos el pico de casos que tenemos respecto a otros lugares del país, la densidad urbana es mucho mayor, con la mala nutrición. No es casualidad que las villas miseria tengan un registro mayor de mortalidad, o que el Chaco, por ejemplo, duplique la mortalidad respecto a otros lugares del país. Tiene que ver con la forma de producción alimentaria, ¿sí? Tiene que ver con la forma de vincularlo con la naturaleza y la aparición justamente de enfermedades zoonóticas a partir de un avance demográfico. Digo, me quedo con esas cuatro causas, ese cuatro conjuntos de causas. Tampoco se discuten. En este contexto de pandemia, no están puestas en discusión, por ejemplo, bajo la cuestión de cómo hacer que esta pandemia no se reitere en el futuro, no se repita. ¿Por qué no se repita? Y porque todo está vinculado todo con bienes gananciales, con negocios. Yo creo que es parte de la clave, justamente es lo que están haciendo ustedes, que es incorporar al resto de la ciudadanía, más allá de comunidades científicas y comunidades vinculadas con la producción industrial, por ejemplo, de alimentos y de extracción de hidrocarburos o minería, etcétera, y comprender que colectivamente tenemos que vincularnos porque está en juego nuestras vidas. Claro, es la clave. Interesante análisis. Mencionabas, Guillermo, el contexto de la pandemia, pero bueno, también lo mencionabas al comienzo, que es una línea que se viene tomando desde hace ya muchísimo tiempo, antes de la pandemia, ¿no, Guillermo? Claro, sí. Claro, y una pandemia además que diferentes especialistas vienen alertando, no en términos predictivos, pero sí en términos de que en cualquier momento iba a pasar esto. Y además esto que estamos viviendo, y lo digo de manera clara, no se puede separar, por ejemplo, de lo que significaron los incendios del Amazonas y de Brasil. No porque uno diga que el virus tiene que ver con, sino porque las formas de deterioro y los signos de deterioro, tanto ambiental como social, son elocuentes. En ese contexto, un acuerdo como el de la Universidad de Buenos Aires con Shell está mucho más vinculado con una burla, ¿sí? Y con una forma muy clara de expresar que lo que acá importa son los negocios por sobre la salud, que es otra cuestión. Guillermo Folguera, doctora en Ciencias Biológicas de la UBA, muchísimas gracias por el contacto y la comunicación. Un placer y muchísimas gracias por difundir esta situación y estas miradas. Polémico acuerdo entre tan necesaria también esta UBA, mirada, ¿no? Una mirada necesaria. Vamos a